Palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Hoy celebramos la memoria de los obispos Timoteo y Tito, santos Timoteo y Tito. Y vamos a rezar esta Eucaristía en acción de gracias a la Virgen de Luján por la salud de Florencia y a San Carlos Acutis por la salud de Pedro, Ariel, Osvaldo y Patricia García. También recordamos los aniversarios de fallecimiento de Armando Benedicto Bea, Susana Filomena Taboada, Lopresto Ángela José Bustos, Élida Carmen Rapazzo, Yolanda Noemí Bilbao, Osvaldo Santiago Muñiz, Clotilde Ponce de León, Luigina Mazzoca, que están en el itinerario aquí de la Basílica. Y también pedimos por el eterno descanso de Rodríguez Fernanda Araceli Rodríguez. También intenciones a San José, a San Carlos Acuti, al Beato Cardenal Pironio, a San Roque por parte de Ángeles, por el viaje de Damián. Rezamos también por la salud de Santiago, Irma, Yolanda, Griselda y Gustavo, Sergio, Esther y Nélida Blanco, Eduardo Roldán, Yolanda, Griselda y Gustavo, Sergio, Esther y Nélida Blanco, Eduardo Roldán, Silvia, Alejandro Monteleone, Yolanda Griselda, Gustavo y familia. Abramos nuestro corazón al Señor. Al comenzar la Eucaristía pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que viviendo con justicia y piedad en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para que mi felicidad sea completa, porque tengo presente la sinceridad de tu fe. Esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también la tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado
no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor a todos los pueblos. El Señor a todos los pueblos. Digan entre las naciones: el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aleluya, aleluya. El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. En este contexto celebrativo de memoria de los obispos Timoteo y Tito, es interesante que el Evangelio de Lucas que acabo de leer, que acabamos de escuchar, nos haga referencia al sentido de la evangelización y que se diga que además de los 12, Jesús envió de dos en dos a otros 72. El número surge de la cantidad de pueblos postdiluvianos. Después del diluvio universal en el relato del Génesis,
había 36, o se nombran 36 pueblos. De 2 en 2 quiere decir 36 por 2, 72. O sea que los discípulos que Jesús designó son enviados a los confines del mundo, a cada pueblo, a cada rincón del mundo. Entonces tenemos el contexto de la evangelización, el contexto amplio de la evangelización a todos y a cada uno. A todos los rincones del mundo tiene que llegar la evangelización, porque es vida para las personas. Y justamente las características de esta evangelización son descritas muy sucintamente por Jesús, en un texto que palabra más, palabra menos se repite en los diferentes evangelios sinópticos. La idea de ir ligeros de equipaje, no lleven dinero, ni provisiones, ni calzado. La idea de ir al grano, no se detengan a saludar a nadie por el camino. El saludo de esa época no era como el de ahora, que es bastante ágil y rápido, sino era muy protocolar y entonces, bueno, no se terminaba más de llegar a un lugar si se ponía a conversar con cada persona que estaba en el camino. Había que ir directamente al grano. Después la idea de dejar la paz, incluso la idea de no inquietarse si esa paz no es recibida. Bueno, esa paz volverá a ustedes. En todo caso, sacúdanse hasta el polvo de los zapatos, se dice en la versión de Mateo, pero no se inquieten, no queden como enganchados o preocupados o dándose manija porque no los recibieron bien. Y después la idea de vivir al día, permanecer en el lugar donde se ingresó, es decir, no andar de casa en casa, es decir, de experiencia en experiencia. Cuando en la evangelización algo va funcionando o va teniendo recepción, o va siendo bendecido por la acción del Espíritu, hay que perseverar en eso, no estar cambiando por cambiar. Porque si algo está siendo fecundo, fructificando, hay que permanecer en ese espacio de vida. Comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. Es decir, de algún modo la idea del día a día, el pan cotidiano. Acá hay una idea de fondo, que es entonces que no hay que acaparar, que no hay que prever demasiado los recursos. A veces uno puede pensar, bueno, para evangelizar necesitamos mucha plata, necesitamos instrumentos, necesitamos esto, lo otro. Bueno, pero no pasa por ahí la idea del Evangelio. La idea es, de nuevo, no ir de casa en casa, donde entren y sean recibidos, coman de lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca. Anunciar la buena noticia y sanar, o sanar y anunciar la buena noticia, va junto eso. Gesto y palabra, actitud y anuncio. Es muy sencilla la descripción del proceso evangelizador que se encomienda no solo a los 12, sino a los 72, en este caso particularmente Lucas, porque tiene en el espíritu un poco de Isaías, o del profeta Isaías, este sentido de universalidad. Y entonces no solamente para las ovejas perdidas de Israel, sino para todos. Y es en este marco más amplio del pueblo de Dios en camino, del discipulado misionero, que se habla, o Pablo le habla a Timoteo en la primera lectura. Lo invita a reavivar el carisma que está en él. El carisma es la fe recibida, o sea, entronca el ministerio del obispo dentro de un pueblo de Dios en camino, dentro de la tradición de la iglesia, de la vida de la iglesia en el tiempo. Pero fíjense que no se trata de una tradición demasiado formal, porque lo que hace San Pablo es hacer referencia a la madre Eunice y a la abuela Loide de Timoteo. Es decir, es una fe sencilla, una fe, podemos decir así, del corazón, de la vida. Incluso una fe de la que el mismo Pablo es testigo, porque está hablando él como prisionero, está preso en Roma, y es testigo de los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio. O sea que, desde esta perspectiva, el servicio del obispo se entronca dentro de la vida de fe del pueblo de Dios en camino, de una fe sencilla y de una evangelización amplia.
Cuando uno mira la historia de la Iglesia, hubo una cierta, no sé si distorsión, pero una cierta inculturación en el marco, sobre todo medieval, que se fue dando a partir de lo que era la herencia del Imperio Romano. Y entonces, de algún modo, la Iglesia adquirió una estructura como más asociado o más vinculado a un estilo, se podría decir, imperial, es un poco fuerte, pero diríamos, ese era el marco de fondo, es decir, más asociado, por decir así, a la autoridad que al poder que a la autoridad, y no tan atento a esto que decía el Evangelio de los gestos sencillos, cotidianos, genuinos. Y este carácter institucional que prevaleció en la vida de la Iglesia todavía tiene sus expresiones. Y muchas veces se manifiesta eso en la preocupación por la administración más que por la evangelización. Y es interesante que Pablo le esté hablando a Timoteo desde esta perspectiva. Lo más importante no es la administración, sino la evangelización, las actitudes genuinas del Evangelio. Cuando en la Iglesia nos preocupamos demasiado por las cuestiones administrativas, y este puede ser un riesgo principalmente de los obispos, muchas veces se pierde lo más genuino de la evangelización y la gente se termina alejando, termina buscando la fe en otras partes. Y entonces nos quedamos con muchos edificios o riqueza que en el fondo no evangeliza, que estanca, y no con el anuncio genuino del corazón y de la fe vivida, de la fe de la madre y de la fe de la abuela Loide y de la madre Eunice. Por eso, en este sentido, esta celebración nos recuerda a todos, en realidad a todos en la vida del pueblo de Dios, pero sobre todo a quienes tienen responsabilidades en las iglesias particulares, de un modo especial los obispos, nos recuerda que lo más genuino de la evangelización no es extender visiblemente la presencia edilicia de la Iglesia, visible en un montón de instituciones así notorias, sino llegar al corazón de las personas de cada pueblo con el Evangelio, con las actitudes fundamentales del Evangelio. Y que muchas veces tener 2 túnicas, llevar dinero, demasiadas provisiones o muchos calzados pueden impedir ese proceso. Y entonces, queriendo hacer más, terminamos haciendo menos. Le vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a recrear, reavivar en nosotros ese carisma evangélico, a todos en el pueblo de Dios, desde el último de los bautizados hasta el Papa, o desde el Papa hasta el último de los bautizados, a reavivar ese carisma evangélico que pasa por la sencillez del anuncio, con gestos y palabras genuinos, con actitudes sencillas de vida como Jesús lo hubiera hecho en nuestro lugar. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en la fiesta de los santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de los santos obispos Timoteo y Tito, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida y la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jorge, su auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos Timoteo y Tito, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que los sacramentos recibidos fortalezcan en nosotros la fe que transmitió la predicación de los apóstoles y custodió la solicitud pastoral de los santos Timoteo y Tito por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ahora, mientras le cantamos a la Virgen, voy a pasar con el agua para la renovación del bautismo de cada uno de nosotros y también para la bendición de todos los objetos religiosos que hayan traído. Hemos celebrado la misa, permanezcamos en paz.